Seguimos aquí en Despierta RD en este lunes, inicio de semana. Recibimos a nuestro invitado central de esta mañana, al doctor Franklin Almeida Rancier, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Me complace estar con los tres. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. El placer es nuestro. Que hay muchos temas, sobre todo en el ambiente social. Y yo, como usted fue ministro de Interior y Policía, a mí me encantaría empezar con la resolución de la semana pasada del Ministerio de Interior y Policía sobre la prohibición de la venta y consumo de alcohol de lunes a lunes a partir de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, y con las declaraciones de este fin de semana de la policía que dice que en menos de una semana han bajado los crímenes o la situación delictiva, violencia, con esta medida. Cuéntenos usted. Bueno, las disposiciones que ha adoptado el ministerio, habría que ver cuáles son las razones de más peso. Porque lo que nosotros hacíamos era al revés. Para esta fecha se liberaban los horarios y se asumían mayores controles sobre las armas de fuego. Sí. Más controles. Especialmente se establecía que los centros de diversión, ¿verdad?, asumieran en consecuencia también el hecho de que nadie armado pudiera ingresar al local, y que en ese sentido, si lo permitían, el que era afectado era, además de la persona que llevaba el arma y lo llevaba a un centro de recreo, también el mismo lugar. Son medidas que se adoptan cuando usted está organizado. Penosamente yo percibo y yo veo que este gobierno no tiene como una organización, lo que me da la idea también de que dejaron a un lado su programa de gobierno. Y les recuerdo, a propósito de ese tema, que el 14 de enero se anunció la creación de un comisionado para la seguridad ciudadana. Sí. Presidido por el presidente. Sí, que fue juramentado un comisionado ahí. Vicepresidente, el ministro de Interior, y Pepe, como le llamó el presidente en ese momento, un español que estuvo en Naciones Unidas como comisionado ejecutivo. 14 de febrero. Bueno, pues el 30 de junio vimos que presentaron un sistema de software digital muy moderno, 5GI, le llamaron con un nombre larguísimo. Justamente en el artículo mío del Caribe de hoy hablo del tema. Y estoy hablando del 30 de junio. Por tanto, estoy hablando prácticamente de 6 meses después. Y uno no ve nada. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hacer una cosa de esa naturaleza y crea un comisionado, lo primero que usted tiene que hacer es empezar a preparar un personal que usted vaya a utilizar con software, con medios modernos y de última generación. Doctor, ¿debe ser retirada esta resolución? Si me permite, sí. Para yo completar la idea, excúsame. Yo entiendo que lo que debe hacer, lo que se debió hacer, no poner, como dice el pueblo, la carreta delante de los bueyes, sino empezar a entrenar un personal. He insistido hasta directamente con el presidente Abinader que él podría entrenar 10.000 hombres anual. 10.000 hombres anual. Y esos hombres o mujeres, porque es ambos géneros, pueden ser justamente convocados de cerca de 400.000 estudiantes universitarios que tiene el país. Estableciendo un perfil muy claro en cuanto a lo que se van a escoger. En ese sentido, ya el presidente Fernández había dado un decreto en el 2007 y nosotros, siendo ministro del Interior, aplicamos un reclutamiento de esa naturaleza. 4 meses, 5 meses, con una plantilla académica que es posible lograrlo. ¿Qué pasaba y qué pasa con el gobierno? Me da la impresión que se están dejando llevar mucho de jefes policiales que siguen llevando la tradición de querer entrenar efectivos policiales como si fueran militares a una guerra. Y así no. Ese no es el método, esa no es la forma. Eso no es lo que corresponde.
Lo que corresponde es formar policía de acercamiento a la población, a las comunidades. Es eso lo que hay que formar para prevención. ¿Por qué las medidas que adopta el Ministerio de Interior implica una limitante en vez de una apertura? Porque no tiene personal. No tienen personal entrenado para la prevención. ¿Por qué un sistema tan moderno como el que exhibió el presidente, tan moderno que hasta falla electrónica y digital hubo cuando se presentó? Porque justamente también aquí hay alguna deficiencia con el tema. Bueno, pero bien, el hecho es que se estaba usando software y medios, repito, digitales, que son de alta generación en materia policial. ¿Por qué eso no le va a funcionar? Porque no va a tener un personal adecuado para eso. Mi primera experiencia que tuve siendo ministro de Interior, hicimos organizar Barrio Seguro en Capotillo. Cuando empezamos a organizar Barrio Seguro en Capotillo, le pedimos al PNUD una forma de colaboración, no económica, sino de apoyo, para comprar el equipamiento policial. Cuando compramos equipamiento policial moderno, eran unas 30 perseguidoras para irla colocando a su vez en los barrios sucesivos. Las perseguidoras o los vehículos policiales contienen, además de pitos, sirenas, además de forma de comunicación, la acto integrada. Y cuando buscamos policías que supieran manejar vehículos de motor, al mismo tiempo supieran manejar las lacto, tuvimos que perder un tiempo importante entrenando a 30 policías. 30 policías de cerca de 30.000 o 32.000 que hay. ¿Cuál es el tema de la policía? No es una policía para una democracia. Esa es la misma policía de la dictadura. Es decir, para perseguir, golpear, usar brutalidades, pero no es una policía que haga efectivo lo que son las leyes, la Constitución, los derechos, etc. Doctor, la resolución debe ser retirada. Esto afecta bastante el tema económico de los inversionistas. Eso sería una decisión del Ministerio de Interior, que yo no quiero opinar de eso, ellos deben evaluar, pero la verdad es que, repito, para esta fecha, lo más adecuado es adoptar otro tipo de medidas como la que expliqué. Don Franklin, hace ya muchos años en su gestión como ministro de Interior también se adoptaban medidas de esta naturaleza de reducción de horarios en algunas épocas del año. Y de ahí se criticó bastante el tema de la corrupción que eso fomentaba, en alguna medida con agentes de la policía, agentes policiales que se prestaban a que los negocios se mantuvieran abiertos paralelo a la disposición que había adoptado el Ministerio de Interior. Y pregunto yo, ¿no puede en esta ocasión darse una situación similar donde esos agentes del COBA, que es a quien atribuye, a quien delega la resolución que dicta el ministro actual, se nutran económicamente de ese mercado negro prácticamente que puede existir con relación a esto? Sí, lo que ocurre es que esa corrupción empezó cuando yo salí, no cuando yo estaba. Si cuando yo estaba no había corrupción y habían controles, pues lógicamente sí se puede establecer los controles. Quien adoptó la aplicación de la disposición, que fue un decreto presidencial, fuimos nosotros. Y justamente se empezó a aplicar con un criterio, un personal entrenado. El personal entrenado... Era la primera condición. El personal entrenado empezaba por ser un personal civil a esos fines, acompañado de un personal policial. Y ahí es que lo que denominamos COBA, que fue control de bebidas alcohólicas, funcionó en el caso nuestro. Y funcionó muy bien. Y para diciembre nosotros dejábamos liberados los controles de horario. Porque, ¿por qué se establecen los controles de horario? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Por qué? Sobre todo en un país turístico meramente como materia económica. Porque aquí hay una explicación que si
yo trataba siempre de dar, y habían algunos comunicadores que no la entendían. Como se habla de delito y delincuencia, o crímenes y delitos, la gente asocia la violencia solo con la delincuencia. Y no es así. No es así. El consumo de alcohol está vinculado también a los delitos. Está establecido que para poder establecer una tasa de criminalidad, más que hablar de los delitos, robo, pillería, etcétera, que son muy usuales en la delincuencia, lo que se va es a los asesinatos, los homicidios. Los homicidios son cuerpos que tú no puedes negar que están ahí, personas que han muerto y que tú tienes que registrar. En consecuencia, internacionalmente, las tasas se miden a través de los homicidios. Y en este país, por cada 3 muertos, 2 mueren, 2 son asesinados o muertos en la convivencia social y 1 por la delincuencia. El 60%, 63% con armas de fuego. Ahora, hace unos años, 2010 justamente, yo fui invitado a una exposición, a un evento internacional celebrado en Lugo, España, de alcalde europeo, alcalde de América Latina y del Caribe. Y en aquel evento yo, entre otras cosas, manejando el tema para ellos, hice una investigación previa que ya la teníamos y demostré lo que todavía se puede demostrar. ¿Por qué en los países desarrollados la tasa de criminalidad es tan baja? Tan baja como que es menos de un numeral. ¿A qué se debe, doctor? ¿Por qué en países en desarrollo la tasa es tan alta? Usted lo localiza en 2 cosas que son importantes. En países desarrollados, búsquelo todos por el PIB, inversión en seguridad. El Producto Interno Bruto per cápita. El PIB. Producto Interno Bruto per cápita. Y todo lo que están situados por encima de $10,000 anual, lógicamente, ahí la tasa es baja. ¿Cuánto recibe como promedio per cápita la población? Es lo estimado, $30 mínimo. De ahí arriba, hacia arriba, la violencia baja. Cuando sube la economía, cuando crece el Producto Interno Bruto, eso de una forma u otra favorece. Disminuye la violencia. Disminuye la violencia. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Y voy otro aspecto que también se da. Cuando crece la economía, el mercado necesita funcionar. Y lógicamente las instituciones del Estado están obligadas a un comportamiento distinto. Si tú tienes un negocio y Lorraine tiene otro, de la misma naturaleza, la competencia lo protege a ustedes en términos legales. Si hay favores hacia Lorraine o al revés, hay favores hacia ti, pues lógicamente hay una reacción inmediata y obliga a las instituciones a un comportamiento distinto. O sea, en países desarrollados hay 2 cosas. Hay una economía desarrollada, un Producto Interno Bruto que crece en forma sostenida. Y 2, las instituciones funcionan. Pero nosotros hemos evolucionado en los últimos 20 años. Hemos involucionado. ¿Involucionado? Sí, hemos involucionado en los últimos 10, 12 años. ¿De Producto Interno Bruto o de qué área? Hemos involucionado en cuanto al manejo institucional. Okay. Pero el Producto Interno Bruto sí ha crecido. Entonces es contraproducente a lo que está mencionando. No, pero voy. Estoy hablando del desarrollo. Okay. ¿De qué estamos hablando? Un Producto Interno Bruto como el nuestro, digamos que estaría en $90,000 millones, a un Producto Interno Bruto del Japón o de un país europeo. Eso es cuando se hace la comparativa que usted menciona. Hablo de países desarrollados y países en desarrollo. Ahora, en desarrollo somos nosotros, los de América Latina y del Caribe, por ejemplo. Ahora, don Franklin, usted está viendo la alta proliferación de situaciones de violencia, de asaltos sobre todo, modalidades que antes casi no se conocían.
¿Qué está pasando? ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es el fenómeno que se está dando? ¿Es la pandemia, los resultados de la pandemia, es la economía? ¿Qué es lo que sucede en el país? Hay dos aspectos importantes. El primero ya dije, ¿no? Falta de eficiencia institucional es lo primero. Sí, falta de eficiencia institucional. Falta de eficiencia porque lo que hay una gran crisis también que viene con la pandemia y que se ha reflejado en términos económicos. Ahora bien, ocurre también como la economía ha estado debilitándose, porque inclusive mundialmente se anuncia una recesión para el 2023. Y no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Recesión en el Producto Interno Bruto Mundial significa mucho. Doctor, el tema haitiano, el presidente Fernández ayer se pronunció juntamente después que el presidente de la República también ha dicho en la misma tesitura, inexplicable e inaceptable Y sería bueno poner el videito de Lionel, que es muy corto, y justamente es un poco lo que tú señalas. Yo se lo pasé a ustedes. Sí, está aquí. Nosotros lo pusimos hace un rato. Ahorita pero si usted quiere que lo pongamos, lo ponemos. Me gustaría que lo pongan. Vamos a verlo, por favor, Es señor poco, director. es breve. Sí. Y te darás cuenta que ciertamente Sí, está ahí. Vamos a escucharlo. plantea una cosa para muy... Derechos Humanos, Volker Turk, reiterando su exigencia directa a la República Dominicana sobre el cese de deportaciones de nacionales haitianos a su país, no solo son inaceptables, sino que exceden el mandato al que está llamado el Alto Comisionado de promover los derechos humanos, lo cual debe mantenerse siempre dentro del marco de la soberanía estatal que corresponde a cada Estado. La República Dominicana conserva el poder absoluto en la elaboración y ejecución de sus políticas migratorias, incluyendo los procesos de deportación, siempre que estos no sean contrarios al derecho internacional público. Esa prerrogativa está reconocida por la misma Carta de las Naciones Unidas cuando en su artículo 2.7, relativo a los principios que rigen el funcionamiento del organismo internacional, establece que, citamos, ninguna disposición de esta Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, termina la cita. En ese sentido, el llamado del Alto Comisionado para que nuestro país haga un cese definitivo del proceso de deportaciones es sencillamente improcedente. El oficial de Naciones Unidas alega que la situación en Haití hace que no existan las condiciones para un retorno seguro, digno y sostenible de sus ciudadanos. Reconocemos la alarmante situación de violencia que azota a nuestro vecino país y esperamos que pueda superar ese actual impasse con la ayuda de toda la comunidad internacional. Sin embargo, esto no constituye en el derecho internacional un elemento que limite nuestra facultad soberana a establecer una política migratoria que corresponda a las necesidades propias de nuestro país. Tampoco lo constituye la simple declaración del señor Volker Turk. Hacemos un llamado a la oficina del Alto Comisionado de abstenerse de hacer declaraciones que resulten excesivas y fuera de lugar. Al mismo tiempo, hacemos un llamado al gobierno dominicano para que garantice que cualquier proceso de deportación respete los derechos humanos, pero sobre todo para fortalecer la vigilancia y el control de nuestra zona fronteriza como la mejor forma de garantizar que disminuya la necesidad de un gran número de deportaciones. Bueno, ahí escucha usted. Además de inaceptable, él agregaba excesivas, sí, porque exceden a las funciones que tiene del organismo internacional. Correcto. Bueno, Sí. don Franklin, nosotros vamos a tener que volver a traerlo para acá como siempre, que es un placer, y agradecerle sus informaciones y declaraciones. Parece que algo le molestó. ¿A mí? A ustedes. ¿Y a nosotros? No, parece que están cortando el tiempo. No. Sí. Es que son y 56 a las 55 que tenemos que entregar. Nos están haciendo más señas que un tráfico. Sí. Miren los muchachos cómo están ahí. De verdad que muchas gracias siempre a usted por estar disponible para venir aquí a Despierta RD. Esta casa es suya, estas puertas están abiertas y este programa para lo que usted quiera siempre estará disponible. A ustedes las gracias por habernos acompañado en estas 2 horas. Los dejamos
con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Mañana a partir de las 6 este equipo con ustedes nuevamente. Hasta luego.